Mi pregunta es sobre la posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos en Oriente Medio, porque no creo que Israel sea capaz de librar una guerra con Irán por sí solo. Y esto es lo que dijo Steve Bannon sobre la naturaleza del conflicto en Oriente Medio y cómo se siente respecto a la guerra. ¿Qué tuvo que hacer Netanyahu? Totalmente inventó, una mentira descarada sobre los persas. Tenían mayores ambiciones estratégicas y no les importaba arrastrar a Estados Unidos a una guerra de 20 o 30 años. Esos días se acabaron. El presidente Trump se ha impuesto diciendo, oye, tú eres un protector. ¿Qué dijo Netanyahu? Ha dado órdenes, ¿verdad? Ha dado órdenes como debe ser. Si quieren hacerlo por su cuenta, oye, que Dios os bendiga. Adelante. Pero no nos arrastréis a esto. No estamos en ello. Es indignante lo que ha pasado en los últimos años y todavía no tenemos una investigación sobre el 7 de octubre. Y créedme, si las manos de Netanyahu estuvieran limpias, ya habría habido una investigación y se habría hecho en 30 días. Apúntalo con tu lápiz del número 2, porque eso va a llegar y te vas a quedar sorprendido. No hay manera de que eso simplemente haya pasado así. Sabes, Netanyahu tuvo una entrevista ayer o anteayer. Dijo que Irán ha aumentado el alcance de sus misiles a 8.000 kilómetros. Quieren alcanzar Nueva York, Mar-a-Lago, quieren matar. ¿Qué está pasando, Scott? Cuando miras la situación en Oriente Medio, ¿cuál es tu interpretación? ¿Tú has analizado eso? Mira, el propio presidente iraní ha dicho que cree que Israel va a atacar de nuevo y que Irán está preparado para ello. Yo no comparto esa conclusión, por ninguna otra razón. Hay que recordar que fue Israel quien cogió el teléfono y suplicó a Donald Trump un alto el fuego al final de la guerra de 12 días. Ahora bien, Irán se alegró bastante de aceptarlo, porque había sido objeto de un ataque tipo Pearl Harbor que eliminó a su cúpula militar. Y los israelíes sacaron todos los trucos posibles con esas flotas secretas de drones, atravesando el espacio aéreo de Azerbaiyán para atacar la retaguardia indefensa de Teherán y Parchim y toda esa industria de defensa que existe al sureste de Teherán. Todo esto fue atacado por los israelíes con gran eficacia. Quiero decir, Irán fue golpeado duramente, no hay duda de ello, pero Irán se recuperó. Y al final de la guerra, los aviones israelíes, los iraníes han publicado algunas entrevistas interesantes con sus pilotos. Espera un momento, ¿Irán todavía tiene pilotos? Pensé que los israelíes habían destruido toda la fuerza aérea iraní. Porque, ¿dónde estaba la Fuerza Aérea iraní durante esta guerra de 12 días, haciendo su trabajo? Aparentemente, la Fuerza Aérea iraní, incluidos esos viejos F-14 y algunos antiguos F-4, estaba fijando sus objetivos en los aviones israelíes mientras realizaban sus ataques. Porque los israelíes estaban utilizando principalmente esos misiles lanzados desde el aire Blue Streak. Pero para hacer eso, básicamente tienes que volar una ruta de ataque. Y mientras lo hacían, antes de lanzar las armas, la Fuerza Aérea iraní los bloqueaba, lo que obligaba a los israelíes a retirarse, a abortar el ataque. Ahora bien, no los estaban derribando, pero no podían completar su misión, y los iraníes estaban interrumpiendo los ataques israelíes. No fue tan unilateral como todo el mundo lo pinta. Y también sabemos que los iraníes habían superado el escudo israelí de defensa contra misiles balísticos. Al final de la guerra, los iraníes estaban alcanzando objetivos que causaban un gran dolor a Israel. Los israelíes están empezando a reconocer, en cierto modo, que se alcanzaron más objetivos de los que habían admitido, y eso les causó mucha preocupación. Y los altos mandos le decían a Netanyahu, si seguimos, ellos realmente nos van a destrozar. Tenemos que detener esta guerra ahora. Hemos perdido el control del resultado. Así que ahora llegamos al presente.
¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el escudo de defensa antimisiles balísticos de Israel. Sabes, hay un libro muy interesante escrito por un experto británico en inteligencia técnica sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenía el nombre en la punta de la lengua. El secreto de la guerra, una guerra secreta, algo así. Pero trata sobre inteligencia técnica. Básicamente, cada bando investiga las capacidades del otro, hace ingeniería inversa de las cosas, y así fue como obtuvimos el radar alemán, el radar británico. Así es como suceden las cosas. Me presentaron este libro unos oficiales israelíes de inteligencia técnica que trabajaban durante la Guerra del Golfo. Básicamente, ya sabes, los iraquíes estaban lanzando sus misiles al Hussein. Más adelante, introdujeron el Al-Hussein corto, que era una variación diferente del misil Al-Hijara. Cada uno tenía distintos aspectos, diferentes anillos de acoplamiento, diferentes configuraciones y todo eso. Los israelíes recogían los restos y los colocaban en un área consolidada que acabaron llamando el Museo Scud. Tuve la oportunidad de ir al Museo Scud y verlo, y hablé con los israelíes que hicieron ese trabajo. Pero el punto es que estudiaron cada aspecto de los Scud iraquíes, buscando vulnerabilidades y diferencias para intentar comprender lo que estaba ocurriendo. No me cabe duda de que los israelíes hicieron lo mismo después de esta guerra más reciente de 12 días. Pero ¿qué aprendieron? Los iraníes iniciaron el conflicto lanzando sus misiles de 20 y 30 años de antigüedad, saturando el sistema, abrumándolo. Pero estas eran capacidades ya conocidas por los israelíes debido a Verdadera Promesa 1 y Verdadera Promesa 2. Los israelíes habían recogido los restos de esos misiles, así que estaban familiarizados con ellos. Pero hacia el final de la guerra, Irán empezó a desplegar misiles diferentes, ya fueran más antiguos con nuevas configuraciones de ojivas o misiles hipersónicos más modernos, y estos estaban teniendo un gran efecto. Pero los israelíes, por supuesto, estarán analizando los datos del radar, los datos de telemetría, todas las pistas que puedan obtener, incluido el material físico en el suelo. Y eso es lo que están haciendo. Pero Irán no desplegó todos sus sistemas. Lo que estaba ocurriendo al final de la guerra era que Irán empezó a introducir un nuevo sistema que atravesaba sus defensas como un cuchillo caliente en mantequilla. ¡Bam! Derribó un edificio. En realidad, no se sabe nada sobre estos. No tienen suficientes datos, no tienen una solución. Irán ha estado construyendo misiles cada vez más nuevos. Te voy a contar algo. Ya sabes, no puedo llamarlo un secreto porque los iraníes no me cuentan nada. Pero mi valoración es que, como todo el mundo dice, ¿por qué Rusia no vende a los iraníes el misil JARS? Si los rusos son realmente buenos amigos de Irán, le darían a Irán los misiles JARS. Y los iraníes dicen, lo tenemos, no lo llamamos racionamiento, pero hace lo mismo. Sí, lo tienen, y no hay nada que Israel pueda hacer al respecto. Así que cuando miras esto, Israel no puede defenderse mejor de lo que lo hizo, y eso no fue suficiente. Las capacidades de ataque de Irán son mucho mayores de lo que demostraron en la guerra de 12 días. Además, Irán ha desactivado los drones del Mossad israelí. Perdón, tengo gente pasando por detrás. Ha cerrado esa operación. No van a volver a jugar a ese juego. Esas fábricas de drones han sido superadas. Los israelíes han roto ese anillo. Ya no se puede pasar por el espacio aéreo azerbaiyano para tomar una retaguardia indefensa, porque los rusos han enviado cazas MiG-29 avanzados, y hay otros nuevos cazas y misiles. Han cerrado eso. Irán ha reforzado sus defensas, sigue teniendo una enorme capacidad ofensiva de ataque, y la capacidad ofensiva de Israel no ha mejorado, ni tampoco su capacidad defensiva. Entonces, ¿por qué Israel alentaría una guerra con Irán cuando el sentido común dice que la van a perder? Ahora bien, va a intervenir Estados Unidos. Hablaste de petroleros y aviones que fluyen hacia la zona. Cada una de las bases desde las que operarían esos aviones estadounidenses es vulnerable a la interdicción de misiles balísticos iraníes. Y no hay nada que pueda detenerlos. Ningún sistema de defensa estadounidense puede hacerlo. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos con eso? ¿Humillación? ¿Derrota?
No soy de los que piensan que la guerra sea inevitable. I'm not one of these people that think that war is automatic. I think there's a lot of bluffing going on, a lot of posturing going on. Creo que hay mucho faroleo, mucha postura. Pero no creo que la guerra sea automática, porque a menos que ocurra algo nuevo que reafirme la superioridad israelí, y no se trata de la inclusión del poderío militar estadounidense, Israel va a perder esa guerra, perderla directamente. Por eso el presidente iraní, cuando habló con los periodistas la semana pasada en Nueva York, tuve el honor y el privilegio de estar allí para escucharlo y hacerle algunas preguntas, se mostró confiado. No vi un hombre asustado, no vi un hombre preocupado. Vi a alguien serio y muy seguro de la fortaleza de su nación y de su gobierno. Dijo que podrían intentar una decapitación si quisieran. Hay 6 como yo. Me mataste, ya tenemos a uno elegido. Si lo matas, ya tenemos a otro elegido. Bajamos 6 niveles, no puedes matarnos a todos. Y todos estamos del mismo lado. Ese fue el mensaje que se transmitió, porque una de las cosas que Occidente e Israel han estado intentando hacer es fracturar Irán, lograr que Irán se divida en partes constituyentes basadas en etnias, separar a los azeríes, a los kurdos, a los árabes, a los baluches, y así sucesivamente, incluso fracturar a los persas según líneas tribales o económicas. Y el presidente iraní dijo que había fracturas serias en Irán. Fue honesto, dijo, hemos cometido algunos errores. De hecho, habló sobre las mujeres como nunca había oído hablar a un líder iraní, sobre cómo tienen problemas de género que deben abordarse. Creo que por eso hoy vemos fotos de mujeres caminando por Teherán sin hijab, porque los iraníes están diciendo, este es un problema artificial que no necesitamos. Podemos apaciguar a un buen porcentaje de la población si simplemente decimos no al hijab. Y él dijo, eso es lo que estamos haciendo. Estamos reexaminando cómo tratamos las cuestiones de género, todo el asunto. Pero añadió que después de la guerra de 12 días, ya no hay más fracturas. Irán se ha unido como nunca antes. La gente está intentando aprovechar las diferencias de opinión entre el gobierno y el líder supremo. Sí, damas y caballeros, para todos que decís, un momento, es una dictadura teocrática. Si el líder supremo lo dice, debe ser así. No, no es tan sencillo. En realidad, Irán es mucho más complejo que eso. Tiene un parlamento elegido por el pueblo, tienen una constitución, hay procesos, cosas que ocurren. Y el presidente es de hecho muy influyente y muy poderoso, por cierto. Y sí, había diferencias entre el presidente y el líder supremo, pero ya no. Él dice que ahora están en la misma sintonía. Todos marchan al mismo ritmo. Cualquiera que piense que va a aprovecharse de Irán y desmembrarlo, debería pensárselo 2 veces. Y por eso no creo que vaya a haber una guerra, porque una cosa que he aprendido sobre los israelíes es que pueden tener la peor política del mundo, y la tienen. Pero no son estúpidos. No son estúpidos respecto al mundo en el que viven. Y los israelíes tienen un conocimiento profundo de Irán, un conocimiento muy profundo. Y puede que hayan... Mira, cualquiera que conozca a fondo Irán, no quiero ponerte en un aprieto, pero antes de la guerra de 12 días, te apostaría 10-1 a que viste fracturas entre el presidente iraní y el liderazgo. Se veían divisiones en la sociedad iraní, muchas críticas hacia el presidente iraní procedentes del parlamento. Tú lo viste, yo lo vi, y no lo desestimé. No creo que tú lo hicieras tampoco, porque refleja la realidad. Y ya sabes, eso genera incertidumbre. Los israelíes vieron lo mismo. Así que no se puede culpar a los israelíes por creer que si podían facilitar ciertas acciones dentro de Irán, el país era susceptible de fracturarse. Pero esas mismas personas ahora, mira, Irán está pegado con superglue. Y me refiero a un superglue de alta calidad. No va a desaparecer. Y los israelíes lo saben. Los israelíes no son muy dados a engañarse a sí mismos. Hacen las cosas porque confían en los resultados. Están dispuestos a mentir sobre ciertas cosas. Están dispuestos a cometer delitos. Pero en el fondo, los israelíes, al final del día,
Son realistas, muy realistas. Y creo que los realistas que asesoran a Netanyahu sobre Irán le están diciendo, y también a los líderes del Mossad, el Mossad está muy bien conectado con Irán, que las condiciones que esperábamos que se manifestaran durante la guerra de 12 días en junio ya no existen. De hecho, si lo intentamos, se volverá en nuestra contra. Así que ya sabes, Netanyahu dice muchas cosas por razones políticas, por postura política. Y las declaraciones que hizo, ¿por qué haría esa declaración? Tienes que preguntarte, ¿por qué saldría de esa manera tan caricaturesca diciendo, tienen grandes misiles, vuelan 8,000 millas, pueden alcanzar Mar-a-Lago, te van a apuntar a ti, Donnie, cariño, tú y Mar-a-Lago, ese sitio que te gusta allá en Florida, te van a dar con este gran misil, este pedazo de misil enorme. Quiero decir, fue una estupidez, estúpido, porque entró en pánico, porque la realidad es que atacaron a Irán con todo lo que tenían, y aún así Irán resistió. Imagina ir a un bar, mirar a un tipo y decir, vale, le voy a dar un puñetazo en frío, así voy a ganar esta pelea, solo voy a acercarme y ¡pam!, va a caer. Y luego le das con todo, y él se da la vuelta y dice, ¡ay! Muy bien, vamos allá. Y él empieza a ir a por ti. Le acabas de dar tu mejor golpe, no tienes uno mejor, y no lo has dejado fuera de combate. Eso es todo. Así está Israel ahora mismo. Golpearon a Irán con todo lo que tenían, e Irán sigue en pie. Irán empezó a ir a por ellos, y tuvieron que pedir una pausa en la pelea de bar. ¿Por qué querría Israel empezar una pelea de bar con esa misma persona? Su golpe solo se ha debilitado. Ese tipo ha estado levantando pesas y se ha hecho un poco más fuerte desde entonces. Así que no soy alguien que, mira, podría estar completamente equivocado. Podríamos despertarnos mañana y ver a los israelíes atacando a Irán, y ya está. Pero cuando lo analizo todo en conjunto, no veo un riesgo inmediato de guerra. Mencionaste lo frágil que es la situación de Netanyahu y que no están ganando. ¿Va eso a influir en su decisión de actuar con más sensatez respecto a lo que la administración Trump intenta poner sobre la mesa? ¿O simplemente van a aceptar a los rehenes y continuar con la misma actitud que hemos visto hasta ahora? Netanyahu es un animal político, y su única vía hacia la viabilidad política es el conflicto continuo. En momentos de paz, los israelíes se volverían contra él en un instante. Lo arrestarían, lo juzgarían por corrupción y otros delitos también. Quiero decir, Steve Bannon insinuó que el 7 de octubre no se ha investigado a fondo, y existe la posibilidad de que, cuando se haga, Netanyahu quede en evidencia en varios frentes. Así que o se exilia, o quizá por eso su hijo pasa tanto tiempo en Miami, eligiendo dónde se va a retirar su padre, o morirá en una prisión israelí. Ese es su destino si hay paz, pero está bajo una enorme presión política por la situación de los rehenes. Pero las personas que defienden las condiciones políticas que permitirían la liberación de los rehenes no son partidarias de una solución de dos estados. No son pro-palestinas. Simplemente están frustradas porque los rehenes siguen ahí fuera. Así que, una vez que se liberen los rehenes, ¿cuál será el siguiente paso para Netanyahu? ¿Realmente quiere la paz? Y hay muchas oportunidades para que él también cause problemas con esto. Ya sabes, todavía no sabemos si Hamas va a cumplirlo. Pero creo que Hamas, quiero decir, tomemos un momento para retroceder. La contrapropuesta que Hamas presentó, la que Trump respaldó, es básicamente lo que Hamas ha estado diciendo todo el tiempo. No hay una desviación importante, ninguna gran sorpresa del tipo, Dios mío, esto ha pasado. Quiero decir, un gobierno de tecnócratas que incluya a Fatah, Hamas lo aceptará mientras tenga presencia. Y el presidente no dijo que no. Hamas dijo, podemos desarmarnos. Ya lo han dicho en el pasado. Pero el desarme tiene que estar vinculado a varias cosas, incluida una que realmente no se ha debatido,
que son las garantías de seguridad para Hamas. Porque Israel ha dicho que no tiene líneas rojas. Bombardearán cualquier cosa, todo, si así lo deciden. Así que el peligro aquí no es Hamas, el peligro aquí es Israel. Y en circunstancias normales, diría que este esfuerzo de paz no tiene ninguna posibilidad de éxito. Pero no vivimos en circunstancias normales, porque está ocurriendo una dinámica diferente que nunca antes había existido. Israel está perdiendo el apoyo de los Estados Unidos de América, no del presidente, sino del pueblo. Donald Trump ha dicho que el control israelí sobre el Congreso estadounidense ha disminuido significativamente. Todo el asunto de Charlie Kirk demuestra que los cristianos evangélicos están empezando a cuestionar por qué seguimos apoyando a Israel de la manera en que lo hacemos. América primero empieza a significar América primero, no América en segundo lugar después de Israel. La obediencia ciega y servil de Ted Cruz hacia Israel, su lealtad a Israel, ya no es algo mayoritario. La idea de que un senador estadounidense diga, me uní al Senado para servir a Israel, no encaja muy bien en un entorno de América primero. Y esto no es, ya sabes, ir desgastando un bloque de granito sólido. Quiero decir, estamos viendo cómo el apoyo a Israel se derrite. Y este presidente Trump ha invertido una enorme cantidad de capital político en este plan de paz, una cantidad enorme. Y si Israel lo sabotea, creo que será el fin de Israel, porque lo que ocurrirá es que MAGA se volverá contra Israel. Y eso es todo. En ese momento se acabó, y Netanyahu también tiene que saberlo. Es por esa razón, solo por esa razón, que soy cautelosamente optimista de que este plan de paz tiene una oportunidad. No porque Trump crea en la paz. Trump cree en el Premio Nobel de la Paz, que intenta posicionarse para recibir. Pero está bien. No me importa cuáles sean tus motivaciones, si el resultado es justo y el resultado es bueno. I don't care what your motivations are if the outcome's just and the outcome's good. But if you go back to when October 7th. Pero si retrocedes al momento en que comenzó el 7 de octubre, en realidad escribí un artículo que me causó muchos problemas. Lo llamé la mayor incursión militar de la historia moderna, y lo fue. No es un ataque terrorista, es una incursión militar para lograr resultados concretos. Y esos resultados se basaban en que Israel fuera arrastrado a un conflicto en Gaza que expusiera la realidad de Israel ante el mundo. Ya se conocía la doctrina de Ahía de cortar el césped. Nadie podría haber imaginado que Israel llegaría a tales extremos, pero lo hizo. Es decir, ser calificado realmente de genocida por el mundo. También hicieron esto para liberar a los palestinos retenidos por Israel. Por eso tomaron rehenes, para tener algo que poner sobre la mesa. Aquí tienen la oportunidad de conseguir 1,200, incluido Barghouti. Su nombre está en la lista. Esto es lo que querían. Y también querían crear la posibilidad de un Estado palestino. El 6 de octubre, nadie hablaba de un Estado palestino. Nadie. Hoy, uno de los aspectos clave de este tratado de paz es un Estado palestino, una solución de dos estados. Hay naciones europeas que están reconociendo un Estado palestino. Si esto no es una victoria de Hamas, nada lo es. Hamas nunca iba a izar la bandera sobre Jerusalén ni la bandera sobre Tel Aviv. Ya sabes, la Knesset no iba a caer ante un equipo de asalto de Hamas. Hamas gana al lograr exactamente lo que mencionamos, destruir la reputación de Israel para que el mundo comprenda la realidad brutal y genocida de Israel, aislar a Israel, liberar a los palestinos retenidos como rehenes por los israelíes y abrir la puerta para crear la posibilidad de un Estado palestino que incluya representación de Hamas. Creo que estamos ante el potencial de una victoria de Hamas. Netanyahu nunca podrá admitirlo. Tampoco Donald Trump. Pero la gente que sabe, la gente que ha estado observando este asunto, creo que Sinwar estaría satisfecho con este resultado. I think Sinwar would be happy with this outcome.